¿crees que se está velando por hacer crecer, ya no solamente de tu sector, sino en general, el que se cree algo estable, que se cree puestos de trabajo a nivel privado, sobre todo? El problema es que tenemos un sistema en España donde hay una burocracia que al empresario le machaca, Sí. donde hay un sistema vinculado al tema fiscal y de seguridad social, donde en el momento que tiene un pequeño empresario que contratar a alguien, pues es muy complicado, porque hay una serie de gastos muy elevados cuando eres una pequeña o mediana empresa que te dificultan mucho crecer. Muy buenas a Entendible. todos. Volvemos con el tema de las entrevistas. Estamos aquí otra vez en Escuela de Empresarios y hoy traemos a Rubén García, cómico profesional. Pero bueno, véndete tú un poquito, Rubén. Muy buenas. ¿Qué pasa, Jorge? ¿Cómo estás? Todo de categoría. ¿Tú qué tal? ¿Has Muy hecho bien. muchas entrevistas o qué? He hecho muchas entrevistas, sí, he hecho muchas entrevistas. Ahora me pillas un poco liado porque estaba esperando a que me hiciesen la web nueva, pero nada, lo he dejado estar para hablar contigo. Si es que todo lo bueno se hace esperar. Sí, sí. Pues ¿Qué nada, tengo pasa? aquí. Dime, dime. Cuéntame. Nada, tengo aquí unas preguntitas por hacerlo un poquito todo más ameno. Ujú. Y como siempre, lo primero es cuéntale a la audiencia quién eres, a qué te dedicas, ponos un poquito en situación para, sobre todo para aquellos que no te conozcan. Entiendo. Bueno, pues nada, Rubén García, cómico, autónomo antes que cómico, y luego ya cómico desde hace muchos años. Y bueno, pues me dedico al humor, principalmente pues en los teatros, como tú bien sabes que has venido alguna vez a algún show en directo, me han chivado por ahí. En Y alguno hemos luego pues estado. entre semana con el tema de parodias de actualidad por redes sociales, básicamente. ¿En qué momento, por entrar ya un poquito más al detalle que te así ya te saco yo la chicha, en qué momento Rubén García decide ser cómico? Te levantaste un día y dijiste, voy a hacer risas por el mundo. No, 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 no. Yo tuve como un previo. Estuve varios años programando comedia antes de dedicarme yo como artista. Yo tenía un circuito de teatros por la Comunidad Valenciana y un local en Moncada, que es mi pueblo donde yo nací, donde hacíamos monólogos. Y bueno, estuvimos programando muchos años. Por ahí, ya te digo, tuvimos auditorios municipales varios, por la zona de Liria, de Vétera, Alboraya, Moncada también, y hacíamos un circuito donde contratábamos a cómicos. Y bueno, luego vino la crisis, se complicó un poco el tema, no llegábamos a rentabilizar las producciones que hacíamos y decidimos un poco pues empezar con la carrera artística a nivel personal. Oh, qué guay. O sea, al final, de lo que estabas mamando, digamos, al final te Ujú. lanzas tú al, A al ver, se ruedo. dio una circunstancia que fue que en el local este que te digo de Moncada, que se llamaba Café El Mur, ahí se programaba comedia y bueno, con el tema de la crisis se dejó de poder contratar a gente, hicimos un concurso de monólogos, se propuso hacer un concurso de monólogos para gente que estaba empezando, para gente amateur, y ahí fue donde un poco pues me inicié, me presenté a ese concurso vino Quique Macías, que es el profesor de la Escuela de Comedia de Madrid donde yo estudié, y una cosa llevó a la otra. O sea, que tú solo te liaste. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es muy fácil en mí. O sea que, Hombre, como buen valenciano también es fácil liarnos, claro, así que. claro. ¿Qué te voy a contar? Nada, cotillando un poquito, que la gente que te pueda seguir un poquito y haya visto tu contenido, principalmente tratas tema, corrígeme si me equivoco, Ujú. tema político. Y la principal pregunta era, ¿por qué política? Bueno, el tema del contenido político se trata en las parodias de redes. En los shows del directo prácticamente no hay política o hay muy poca política. De hecho, de los 4 shows que tengo en teatro, vamos, yo me atrevería a decir que hay uno o dos que tienen algo levemente de tema político, sobre todo el del plan, porque va de actualidad y la actualidad política ahora pues manda, ¿no? Pero los otros 3 prácticamente no tienen nada de política. Y en las redes, pues me dedico a la actualidad política realmente porque es lo que me gusta. Me interesa mucho, vengo de una familia donde mi padre fue político durante muchos años, tengo un círculo muy político, tanto en lo familiar como en las amistades, y me gusta, me gusta. De hecho, fíjate, justo antes de empezar esta entrevista me acabo de comprar el libro de Lluís Orriols, que es un analista político que me Ujú. gusta mucho, que habla de democracia en trincheras y tal, y me lo he comprado, me llega el sábado para leérmelo. O sea que es más un hobby, ¿no? El tema de la política para mí. Hombre, eso está de categoría, porque si encima dominas el tema, el Bueno, contenido prácticamente dominar, pero el contenido al final sale prácticamente solo. bueno, a ver, yo creo que lo que sé hacer, creo, es humor.
porque llevo muchos años dedicándome a esto, y el tema de la política a mí me interesa mucho y creo que además se nos ha ido la pinza, o se les ha ido la pinza con el tema de la política, se ha polarizado completamente, prácticamente todas las noticias de política siempre están en clave negativa. Y se me ocurrió un poco pues intentar tratar ese tema desde el humor, ¿no? Que al final el que tiene que recibir la noticia, el espectador que recibe la noticia, a pesar de que la noticia puede ser mala, pues la reciba con una sonrisa, ¿no? O, oye, Claro. mira, me lo están contando de una manera que no me esté tanta pupa como si ve los informativos de la televisión, ¿no? Sí, que son todo como inputs muy negativos todo. Exacto. Y ya entrando como un poquito más a lo que eres tú, Rubén, pero ya desde la Ujú, parte de más de empresario, que es sobre todo lo que tratamos aquí en el ujú, podcast, cuando tú te planificas un poquito tu contenido, tu actividad, ujú. ¿cómo lo haces? ¿En qué te basas para decir estos temas me interesa hablar más? Sobre todo para, pues supongo que van enfocados a conseguir más audiencia, que te conozcan más, que se hagan virales el contenido. ¿Cómo planificas ese contenido? Bueno, sería importante O ya no para... solamente, perdón Rubén, no, Sí, sí. por no llevarlo solamente al tema del contenido, te quiero decir, al final la idea es comentar tu modelo de negocio, o sea, Ujú. de qué manera planificas toda tu estrategia para al final, lógicamente, ir con la idea de facturar, como es lógico por el motivo que al final nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Comprendo. Bueno, ya te digo que creo que que habría que hacer un planteamiento, o por lo menos por mi parte, habría que diferenciar, porque no todo en la comedia, o por lo menos no todo para mí es facturar, 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 ¿no? Evidentemente, para mí el tema económico es muy importante, además del tema de la comedia, yo tengo otros negocios que nada tienen que ver con la comedia, porque entiendo que en el sistema en el que vivimos los recursos económicos, pues o los tienes o cuesta mucho vivir, eso es así. Que no se te olvide que vivo en Palma de Mallorca, que los alquileres aquí hacen risa, mucha risa. Entonces, claro que el tema económico para mí es importante, pero no siempre el tema del humor va vinculado o priorizo el tema económico cuando estoy hablando del tema del humor, ¿no? Dicho esto, hay varias vertientes cuando dices plantear contenidos. No es lo mismo el plantear los contenidos para el teatro, para los directos, donde un poco solo pienso en que la gente ría, es decir, cuando la gente viene al teatro, lo que tiene que saber es que va a ser 90 minutos de risa, o yo voy a hacer todo lo posible para que sean 90 minutos de risa, y ahí la prioridad absoluta es el humor y la comedia, mientras que en las redes sociales muchas veces también priorizo el informar. De hecho, hay muchos vídeos míos donde selecciono las noticias desde un plan más informativo que cómico, ¿no? Y además hay temas que no siempre se le puede sacar el mismo partido cómico. O sea, no sé, ahora, por ejemplo, esta mañana me he levantado muy pronto y estaba analizando el tema del aborto. Quiero hacer un vídeo sobre el tema del aborto. Pues hombre, cuesta hacer comedia Claro. sobre el tema del aborto. En el teatro no es así. En el teatro se trata otro tipo de temas desde otro punto de vista, con una predisposición por parte de la gente también completamente distinta. Entonces, me gustaría como un poco separar a la hora de responderte cómo elijo los contenidos, porque ya te digo que en el tema de las parodias de redes, pues busco siempre algo más informativo, donde yo le pongo el toque de humor, y en la parte del teatro lo que busco es la risa, 100% risa y solo risa, ¿no? Entonces tienes súper diferenciado el tipo de contenido y además, no sé si a lo mejor estoy equivocado, pero puede ser que tengas un público diferente el que acude a verte a los espectáculos que el que te hace seguimiento por tu contenido. Es posible, Jorge. Lo que pasa es que sí que un porcentaje muy alto de la gente que me sigue por las redes acaba viniendo al teatro. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, sobre todo en Madrid, ya sabes que yo actúo todas las semanas ahí en un teatro de la Gran Vía, el público que viene a Gran Vía muchas veces no es seguidor, sino es gente que quiere ver un monólogo y que viene al Claro. teatro, ¿no? Entonces ahí sí que me encuentro con un porcentaje de público que no es seguidor. Por el resto de teatros de España, normalmente el 80 o el 90% del público que viene a verme es seguidor. Sí que quería, que creo que es importante, o que puede ayudar a responder a lo que has dicho antes, para que veas. Yo separo, yo tengo unas carpetas en la nube, tanto en Dropbox como en Drive, donde separo los contenidos que voy a utilizar para el teatro con los contenidos que voy a utilizar para las parodias de redes. Entonces, pues no sé, estoy en el avión, en el aeropuerto, en el tren y veo alguna noticia que puede ser interesante, y depende de para lo que pueda ser interesante, la meto en una carpeta o la meto en otra. Claro, claro, también una manera también tú de organizarte todo el trabajo y no liarte. Principalmente por lo que entiendo, si alguien quiere disfrutar de tus shows, debería ir presencialmente a un teatro, entiendo. Bueno, a ver, depende de lo, insisto, de lo que quiera la gente, ¿no? Si Claro, tú no, lo que quieres... me refiero al show entero en sí. Sí, sí, Entiendo, sí, sí. O sea, claro, la gente no va a conseguir a través de las parodias de las redes ver o descifrar prácticamente
nada de lo que al final hay en los directos, o por lo menos esa es mi intención. Evidentemente de vez en cuando subo algún trocito, algún reel, hay algún chiste que evidentemente sí me ha gustado mucho de cómo quedan las parodias, lo acabo metiendo en los directos, del teatro me refiero, Claro. pero no tienen nada que ver. Y de hecho es algo que yo quiero diferenciar mucho, porque evidentemente la faceta de informar con humor es un registro que a mí me gustaría tener por si el día de mañana es la oportunidad de trabajar en televisión, de hacer un programa, no sé cómo evolucionará todo esto de las redes y de las plataformas audiovisuales, pero es un registro que yo quiero tener ahí, que quiero seguir trabajando y que de hecho Claro. apenas me genera recursos económicos ahora mismo y ya llevo muchos años haciendo vídeos y esto pues prácticamente no paga ni el autónomo y le dedico pues eso entre 6 y 8 horas de lunes a viernes. Y luego está la faceta del cómico de teatro, que además es la faceta que me genera los recursos económicos, pero que no tiene nada que ver. Porque entiendo que si principalmente lo que es tu show potente para que te vean realmente es en los teatros, mi pregunta iba un poquito más a por lo que hemos vivido. Ya que era algo presencial, ¿cómo te ha afectado todo el tema de la pandemia en cuanto al tema de los shows en los teatros? Porque Bueno, imagino que pues ha han salido sido muy caótico. afectados. Claro, claro, eso ha sido caótico. Bueno, tú ten en cuenta, Jorge, que por ejemplo yo más o menos tengo agenda a 6 meses vista, prácticamente, depende de la época del año, pero como a unos 6 meses vista, prácticamente viernes y sábado, que son los días fuertes de comedia, están completos. Y cuando llegó la pandemia, pues se tumbó todo de un día para otro. Entonces, para una persona como yo, que el 90% de mis ingresos o el 80% de mis ingresos son los shows del teatro, pues que te tumben todo de un día para otro a 6 meses vista, pues catastrófico. Y yo sí que es verdad que recibí, supongo que como todos los autónomos o la mayoría de los autónomos, la paga esta de los 600 y pico euros que te daban durante unos meses, pero claro, eso no cubre ni el 30% del alquiler que yo pago en Palma, solo con Claro. eso, imagínate, ¿no? Además de todos los demás gastos. O sea que Y, complicado, pero bueno. claro, ¿y qué hizo Rubén para, no sé, reinventarse o cómo poder aguantar todos esos meses? ¿O Ujú. cómo se adapta el humor a una catástrofe en la que no puedes actuar físicamente? Bueno, ahí de golpe y de repente, pues surgieron un montón de ideas nuevas, ¿no? Surgió el tema de hacerte las ventas. Yo hice una plataforma que era que la gente compraba entradas durante la pandemia para verme en el teatro post pandemia. Eso me permitió tener unos recursos económicos durante ese periodo de tiempo a ir tirando. Evidentemente, pues aplacé hipotecas, créditos ICO, historias a un año vista, que era lo que permitía las leyes estas que sacaron, ¿no? Y luego sí que es verdad que intenté monetizar los vídeos de las redes que previo a la pandemia no lo hacía. Sí que te tengo que decir, Jorge, que esto, insisto, no, yo tengo vídeos con muchas centenares de miles de reproducciones y la monetización, por lo menos en mi caso, es muy leve, es muy leve. Hablamos, pues eso, de 300, 400, 500 euros al mes, un mes bueno y 150 un mes malo. Esto es Sí, lo que. prácticamente el mes malo ni para subsistir. Claro, entonces, bueno, pues sí que es verdad que al invertir mucho más tiempo en las redes sociales durante el tema de la pandemia, eso es cierto, se generó un volumen de seguidores mucho mayor del que había previamente, que luego ha acabado viniendo al teatro. Esto es cierto. Ten en cuenta que yo antes de la pandemia no hacía gira por España en determinadas zonas que ahora sí hago. O sea, yo estaba más centrado en Valencia, Madrid y Barcelona y de vez en cuando ir a alguna capital de provincia y ahora pues después de la pandemia estamos haciendo todos los años Coruña, Oviedo, Sevilla, Málaga, Almería, Murcia, Valladolid, todos los años y prácticamente con teatros llenos, ¿no? Entonces el público que se generó durante la pandemia al hacer vídeos o parodias de redes por no poder actuar en teatros, luego sí que ha venido al teatro. Bueno, menos mal que al menos ya estamos viendo la luz en todo este Mm. tema y creo que ha pasado ya a recordarlo más que otra cosa. Sí. Nada, bueno, tú sí, lo dices mucho por las redes, tú como eres de Podemos, entonces, ¿cómo estás viendo? ¿Crees que la situación actual a nivel, sobre todo como estamos hablando del tema de empresarios y del tejido empresarial y por ende, lógicamente, a los empresarios, ¿crees que se está velando por hacer crecer, ya no solamente de tu sector, sino en general, el que se cree algo estable, que se cree puestos de trabajo a nivel privado, sobre todo? Ujú. Bueno, a ver, por partes. Yo voté a Podemos. Es verdad que esto lo he dicho muchas veces y la gente que me sigue desde hace mucho tiempo lo sabe.
Y también, igual que digo eso, pues digo que creo que me engañaron o considero que me engañaron muy fuerte y mucho fuerte, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí tengo pocas cosas que me relacionen con Podemos a día de hoy, ¿no? O pocas cosas con las que esté de acuerdo con ellos. Me parece que ellos tienen una idea respecto por lo que decías de los empresarios, que no puede parecerse en nada a la idea que yo tengo del mundo empresarial, ¿no? Entonces, un partido como Podemos, que dicho por ellos, no por mí, dicho por ellos, defienden una ideología comunista, donde ellos preferirían que todos cobrásemos 700 euros al mes, todos, ese sería su plan, sería que todos cobrásemos 700 euros al mes. O sea, ellos preferirían que cobrásemos todos 700 euros al mes que haya gente que cobre 5.000 y otros 2.000, porque ellos no quieren esa desigualdad. Ellos prefieren todos 700. Entonces, claro, en el tema empresarial no puedo estar muy de acuerdo con su manera de hacer política y creo que ayudan poco a la parte económica del sistema en el que vivimos. Evidentemente, pues ayudan en otro tipo de cosas porque tienen un tipo de público o de votante que requiere de otras cosas que Podemos sí que se las da y sobre todo estando en el gobierno pues pueden hacer mucha más fuerza. Pero económicamente hablando, ya te digo, ellos defienden un sistema comunista con el que yo no puedo estar para nada Por lo de acuerdo. tanto, es muy complicado prosperar un negocio, que sobre todo porque la gran mayoría de empresarios que se lanzan de verdad y que tienen todo bien analizado, buscan crear algo fuerte, Mm. escalar, contratar, facturar, etcétera, etcétera, y crear algo potente, podría llegar a decir. Y creo que con Mm. esa situación es complicado. A ver, yo creo que Podemos no es el principal problema. El principal problema lo tenemos en el sistema que hay montado en España, gobierne con gobierne. Evidentemente, la ideología de Podemos, como bien te digo, la ideología comunista, yo no la comparto, pero Podemos no es el problema. El problema es que tenemos un sistema en España donde hay una burocracia que al empresario le machaca, Sí. donde hay un sistema vinculado al tema fiscal y de seguridad social, donde en el momento que tiene un pequeño empresario que contratar a alguien, pues es muy complicado. Porque hay una serie de gastos muy elevados cuando eres una pequeña o mediana empresa que te, te dificultan mucho crecer y supongo que cuando eres una super empresa, pues las cosas cambian mucho, pero Claro. ese, como tú dices, ese pequeño empresario o autónomo que se lanza por el sistema que hay ahora mismo en España, la presión fiscal, Sí. es muy complicado crecer. Ese primer escalón, digamos, a Sí. pasar ese ecuador, que es lo que Mm. ya cuando ya empiezas, digamos, a tener ya unos números que te permiten ya sostenerte. Pero ese primer Es, escalón es el más complicado de llegar a subir. sí. Lo que pasa es que desde mi punto de vista, Jorge, hay que decir que esto está respaldado por todas las formaciones políticas Sí, que sí, han total. gobernado España durante, o sea, por la derecha, por la izquierda. Esto lo han ido construyendo y ahora estamos en un momento que el pequeño empresario está muy puteado, por hablar un poco en plata. Cuesta mucho crecer. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo tuve un restaurante durante muchos años en el que llegué a tener 10 trabajadores. Y con la crisis todo eso se fue al traste y tuve muchos problemas. Me costó mucho poder sostenerlo. Seguro que yo hice muchas cosas mal, seguro, pero yo ha llegado un momento, tío, en el que eh, priorizado estar solo de autónomo sin tener ningún trabajador, porque, insisto, probablemente haya hecho muchas cosas mal, no me hayan salido bien los negocios, pero al final, para tener más tranquilidad en el sistema en el que vivimos, estoy más cómodo y más tranquilo estando yo autónomo que teniendo empresas con trabajadores contratados. Y esta lectura ha habido mucha más gente con la que he hablado y me ha dicho, hostia, Rubén, pues a mí también me ha pasado. Y han acabado cada uno en su sector, ¿eh? Pero Claro. estando solo de autónomos, contratando a algún otro autónomo en un trabajo momentáneo, en una situación coyuntural, pero estando tú solo de autónomo. Entonces, claro, que pasen estas cosas, tío, para el pequeño y mediano empresario, pues no es bueno, no es positivo, ¿no? Claro. Nada, por dejar un poquito el tema político y ya entrar Mm. un poquito más a una parte más No, divertida. no tengo problema, ¿eh? Si quieres hablar de No, 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 política, no. hablamos Bueno, todo lo que luego, tú quieras. luego te soltaré alguna Vale, más, vale. seguro. Pero por llevar un poquito más a tu terreno del tema de tu sector,
¿Hay alguna ciudad en la que o algún espectáculo en especial, o en algún caso en el que te hayas sentido realmente famoso, de que te paren demasiado por la calle o te hagan fotografías, o que veas que te No. miran demasiado? No, 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 en absoluto. Ni siquiera No, que en Valencia, que tú evidentemente, eres de aquí. evidentemente. Cuando voy a los teatros, pues si hay, no sé, ten en cuenta que nosotros, o yo estoy trabajando más o menos en una media entre 200 y 300 personas son las que vienen a verme a mí, ¿no? Cuando voy al teatro. Hay algunas zonas un poquito menos y otras zonas un poquito más, pero calcula 200 o 300. Entonces, claro, cuando tú vas al teatro, en concreto, el día de la actuación, donde hay 200 o 300 personas esperando a verte, pues evidentemente al final del show la gente se echa fotos conmigo, o si coincides a lo mejor pues yendo para el teatro con alguien que viene a verte, te puede parar y pedirte alguna foto y tal, pero no, no, ni mucho menos me paran por la calle de manera habitual, ni nada parecido. Entonces, de momento no te llamamos famoso, perfecto. No, 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 no. No. Nada, estaba viendo, por cierto, que detrás tienes el cartel de haters del Ah, sí. espectáculo, que de paso aprovecha y hace un poco de Ese promoción. te vas a reír, pero es un regalo de mi pareja, de la princesa, porque es Anda. el cartel que estaba colgado en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, que voy una vez al año a hacer ahí el show, y ya lo ves, es un cartel de 1 metro y pico de alto, y la princesa, mientras yo estaba haciendo la actuación, se lo pidió a la responsable del teatro, se lo guardó, se lo trajo a Palma y lo enmarcó y me lo regaló el día de mi cumpleaños. Ah, qué O guay, sea que sí, sí, qué guay. por eso está ahí, por eso está ahí. Bueno, el show de Haters es un show que a mí me gusta mucho que la gente venga a verlo porque tiene una parte muy personal mía que es que yo cojo el odio de las redes sociales y lo transformo en comedia. Que Yo hay creo que poco, todos por cierto. tenemos... hay poco, y en mis redes menos todavía. Cuando o tocas el tema de la política, salen haters por doquier. Y es muy divertido porque yo creo que todos tenemos un cómico dentro, Jorge, de verdad lo pienso. Y además en el espectáculo creo que lo demuestro. ¿Por qué? Porque el espectáculo está lleno de comentarios de gente, mucho de haters, hay muchos de haters, pero cómo la gente aborda esos comentarios, porque yo muchas veces subo un comentario de un hater a las redes sociales y la gente lo comenta. Entonces en este show también hay comentarios de cómo ese cómico que llevamos dentro hace que una persona cuando ve un odio, un comentario lleno de odio en las redes, comente de una forma muy cómica, ¿no? Entonces, creo que además en las redes el problema es que ahí está todo muy polarizado. Creo que al final la gente contesta detrás de un ordenador, de una tablet, de un móvil, muchas veces sin mostrar su verdadera identidad. Y eso hace que se tergiverse todo mucho, ¿no? Hombre, yo Entonces, creo que la frase tirar la piedra y esconder la mano va cogido de la mano de las redes sociales. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y en este espectáculo un poco eso se muestra, ¿no? Porque de hecho muchos de los comentarios de haters son gente que no tiene ni un nick real, son gente que se esconde detrás de un nick falso o inventado, que no tiene foto de perfil. Y un poco, pues bueno, este show muestra cómo del odio se puede acabar sacando humor. Este sería un poco como el resumen. Qué guay. Y hablando del humor, ¿qué opinas, por ejemplo, de el humor actual? Porque muchos humoristas nuevos que están surgiendo ha sido por tema de TikTok, de Instagram, que han Ujú, empezado a subir vídeos y han dado ya el salto, digamos, a la parte física de teatros, o incluso alguno ha llegado a ser incluso actor, que han llegado a ujú, niveles muy altos. ujú, Y comparado con cómicos que lleváis años y años y años en el sector, ujú. ¿qué opinas del tipo de humor? ¿Crees que es parecido, que tiene diferencias? Bueno, tendríamos que concretar un poco, Jorge, para saber de quién hablas en concreto. No, Te no lo digo hablo, porque, realmente no hablo de nadie en concreto, la verdad. bueno, te lo digo porque es que las redes está llena de contenidos. Entonces Claro. hay un montón de contenidos distintos de un montón de gente que no hacía el stand-up comedy, lo que llamamos aquí monólogos, ¿no? Que es un poco Ujú. lo que yo hago en el teatro. Es un determinado registro bueno, es una parte del humor, pero hay un montón de gente hoy en día que hace humor sin hacer stand-up, sin hacer monólogos, ¿sabes? Y sobre todo, como tú bien dices, por las redes sociales. Yo, un pequeño comentario al respecto. He estado viendo monólogos del Club de la Comedia estos últimos días, de cuando yo empecé a ver el Club de la Comedia. Que el Y famoso programa. el famoso programa, el de la televisión. Y te puedo decir, Jorge, que hay un montón de chistes que se contaban en el Club de la Comedia en 2010, por ejemplo, por poner un año, que hoy en día no podrías contar. Y te hablo de gente que los cuenta, que hoy en día son, no voy a decir nombres, pero cómicos y cómicas muy famosos que en Ujú. su día contaban chistes que a mí me siguen haciendo gracia
pero que yo veo y digo, esto hoy en día no se podría decir. No lo podrías decir. Entonces ha cambiado todo tanto que a la respuesta de cómo lo veo, pues bueno, si me preguntas por alguien en concreto y el tipo de contenido que hace o que sube a las redes sociales, si quieres lo podemos comentar. Pero así a nivel general es un poco difícil, ¿no? de valorar. Y referencia a lo que acabas de comentar, que hay cierto tipo de humor que es más complicado, a lo mejor en este momento por circunstancias, el hacerlos, ¿crees que ese humor se está haciendo como muy radical para cortarlo? ¿Tanto daño posiblemente puede llegar a hacer ese tipo de humor? Bueno, yo creo que para la gente que nos dedicamos a generar contenidos, independientemente del tipo de contenidos que sea, no hay nada peor que la autocensura, creo. Y creo que desde hace un tiempo para acá hay mucha autocensura. Y en el ámbito de la comedia, yo el primero, lo digo, pero es que hablo con mis compañeros y también me lo dicen. Me dicen, joder, Rubén, es que este es un chistaco, pero no lo voy a meter porque me va a dar problemas. Entonces, no sé cuánta fuerza se está haciendo por intentar censurar determinados contenidos, pero sí que te puedo garantizar que hay mucha autocensura y si hay mucha autocensura es por algo. Ya, por Y miedo a... claro, entonces creo que la gente está muy sensible y creo que desde las instituciones no se ayuda. Ya. Y yo creo que sí debe haber límites en el humor, claro que debe haber límites en el humor, pero yo creo que estamos entrando en un terreno un poco... Porque justamente lo que estamos diciendo es que consideramos que es humor. Claro, es que al final es para hacer reír, no para hacer daño ni para hacer mal, sino para sacarte una sonrisa, ¿no? Y hablamos de que el humor es o debe ir vinculado a inputs positivos, no inputs negativos, ¿no? Entonces, en fin, es un tema muy difícil. Yo, por ejemplo, cuento cosas en el teatro que fuera del teatro no se podrían contar. Ya. Yo lo sé Porque que no ahí, lo ahí podría es un contar. poco más. De hecho, uno de los factores que tiene el teatro, o por lo menos que yo intento que sea así, es antes de todos los shows hay una intro, un audio que dice no se puede grabar absolutamente nada, porque lo que quiero que se cuente en el teatro, quiero que quede dentro de esa atmósfera de comedia, donde la gente viene a disfrutar de un monólogo y donde se van a contar cosas que son ficción, que están Sí, contadas desde que el se punto de saca vista un del humor, ¿no? trocito y se puede especular o se puede interpretar de una manera Claro, diferente. Y que claro. además puedo imaginarme que la gente que va a verte ya te conoce, ya sabe por dónde van los tiros y que ya saben que lo que vas a decir, pues lo estás diciendo de una manera concreta. Debería ser así, ¿no? Porque cuando la gente viene a un monólogo, a un show de humor, debería interpretar que si se está metiendo en un teatro a ver un show de humor, pues lo que va a ver ahí es humor. Y el humor tiene mucho de ficción y se intenta exagerar o contar las cosas estando al límite, porque el límite, Jorge, es lo que hace la gracia, la risa. Cuanto más estés en el límite, más gracioso va a ser, ¿no? Claro. Pero es tan fácil pasarse de ese límite que, claro, hoy en día, desde fuera, la gente tergiversa todo, malinterpreta todo y se monta lo que se monta. Pero si tú estás dentro de un teatro de humor haciendo comedia, pues bueno, tienes que entender que si te has pasado un poco del límite, pues está todo dentro de un contexto, de una atmósfera de comedia, ¿no? Sí, que hay que entenderlo un poquito más. Nada, como no lo has dejado muy claro, entonces como nos has dejado claro que eres de Vox y vas mucho a los teatros y facturas un montón y eres rico, ¿qué opinas de, por ejemplo, del futuro de los teatros? Que el teatro va un poco más, sobre todo con el tema cultural y que es de una presencia física y cada vez está cogiendo mucha más fuerza plataformas online. ¿Cómo ves, vista más adelante, futuro, la evolución del teatro? Bueno, pues por partes. Por lo de Vox que has dicho. Que es que parece. A mí me hace mucha gracia, igual que te he dicho antes, que voté a Podemos. Yo no me gusta callarme ni engañar nunca, sobre todo a la gente que me sigue o a la gente que nos puede estar escuchando. Yo hay cosas con las que estoy de acuerdo con Vox y hay cosas con las que no. Lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, ¿no? Y creo que hay que respetar al que le parecen bien unas cosas y al que le parece mal otras, y hay que intentar limitar lo de imponer.
que vivimos en un mundo donde parece que hacer chistes está muy mal, pero luego a la hora de imponer, muy fácil imponer, ¿no? Entonces, insisto, hay cosas, y tengo compañeros y compañeras que dicen que van a votar a Vox o que forman parte del partido, con los que tengo pues, posiciones en las que nos encontramos y posiciones en las que no. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta, el tema de los teatros. Creo que el mundo audiovisual está en pleno cambio, constante, todo el rato cambiando, todo el rato cambiando, todo el rato cambiando. Y ya veremos eso dónde llega. Lo que sí que tengo claro, Jorge, o por lo menos yo no vislumbro a corto plazo que esto vaya a cambiar, es que lo que se vive en el directo a día de hoy no se puede vivir a través de una pantalla, de un móvil, de una tablet o incluso de un cine. No se puede. Las situaciones que se generan en el teatro, en el directo, son únicas y de momento los sentimientos que aflorecen ahí, que afloran, perdón, ahí en el teatro, no, yo no los he visto en la pantalla. Entonces son experiencias de momento distintas. No sé si el día de mañana con la inteligencia artificial, con los metaversos y todo el rollo este, eso se conseguirá llevar a algo que se parezca, ¿no?, al directo. Pero a día de hoy, yo creo que la gente que va al teatro y ve el direct sabe que no tiene nada que ver con lo que se ve por la La televisión. experiencia no tiene nada que ver. No. Con lo cual auguro como mínimo a un periodo de tiempo medio o largo que el directo va a seguir teniendo su público y generando experiencias que solo se van a poder A ver, vivir también ahí. es como todo, la aparición de una nueva plataforma, un nuevo sistema, no tiene por qué eliminar otro. Al final hay cuotas de mercado. Cuando apareció la televisión, no, la radio desaparecerá, ni mucho menos. Fíjate, ha salido Internet y la inteligencia artificial y todo, y la radio sigue ahí teniendo su público, su nicho de mercado. Entonces, aunque apareciese toda la inteligencia artificial, me puedo imaginar que los teatros seguirán teniendo su audiencia, seguirán teniendo su seguimiento y seguirán teniendo sus consumidores. Habrá que ver cómo evoluciona. Jorge, tú sabes más que esto, o sea, más de esto que yo. Habrá que ver cómo evoluciona el tema de la inteligencia artificial y cuánto de verdad se acaba pareciendo a la realidad lo Claro. que se puede ver o percibir a través de una pantalla, ¿no? Pero yo a día de hoy lo veo muy, muy lejos, Jorge, lo veo muy lejos y lo que se vive en el directo, bien sea comedia, música, o sea, por cambiar, no solo en mi ámbito, ¿no? Tú vas a un concierto de música, tío, y nada tiene que ver con ponerte ese Claro. mismo concierto en YouTube o en una plataforma audiovisual que lo esté dando, ¿no? Entonces, creo que al directo todavía le queda vida, Jorge. ¿Y al teatro, cómo lo ves en respecto a al perfil de público más joven? ¿O lo ven como algo de gente mayor el ir al teatro o es un rollo? Depende de los contenidos. Mira, como tú bien has dicho, por recoger un poco lo que habías planteado antes, hay gente que a través de TikTok o de redes se ha hecho muy conocida y consigue llevar un público súper joven al teatro porque lo ha visto en las redes y luego lo quiere Claro, disfrutar en el directo, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate, el nuevo mundo este audiovisual está sirviendo para que gente más joven o un perfil de una edad que antes no iba a los teatros, ahora esté yendo. Esto se está dando. Hay youtubers de estos que lo macro mega petan y luego van a hacer directos al teatro, tío, y lo llenan de gente súper joven. claro. En el mundo de los monólogos, por ejemplo, no ha sido lo habitual. El target de los monólogos siempre ha sido un target más, pues eso, entre 25 y 30 años hasta los 60-65. Digo, esto es el grueso, ¿no? Evidentemente hay gente más joven y Pero gente más también me mayor. puedo imaginar porque el contenido suele ser un poco más que hay que entenderlo, quizás. Bueno, quizá, es verdad que, mira, yo siempre digo, Jorge, que el mundo de la comedia está pareciéndose cada vez más al de la música. Es decir, tú a cualquier persona que le digas, ¿te gusta la música?, te va a decir que sí. Pero dentro del mundo de la música hay subgéneros, ¿no? Claro, Y hay al que le gusta, no sé, la música clásica, pues a lo mejor no le gusta el reggaetón, por poner un ejemplo. Pues sí, dentro de los monólogos hay gente a la que le gusta un determinado tipo de humor y hay claro, gente a la que le gusta otro. Y entonces va a ver a un artista y dice, hostia, pues no sé, por poner extremos, el humor negro. Pues es que a mí no me gusta el humor negro, pero claro que me gusta el humor, ¿no? Pues es claro. que a lo mejor ese artista que hace humor negro no es tu artista y nada tiene que ver Sí, que que no hay que ese meterlos artista... dentro del paraguas, todos son Exacto, el mismo humor. claro, claro. Sí, sí, sí. Y dentro de tu sector, ¿cómo está a nivel de competitividad? Quiero decir, ¿hay competencia sana y competencia agresiva? Porque puedo imaginar que el ser el cabeza de cartel, me imagino, de un teatro,
es al final lo que te va a hacer al final tener mayor visibilidad, mayor audiencia. ¿Hay una competencia sana? Bueno, en el tema de los monólogos, al ir prácticamente siempre solos, porque al final los cómicos, es verdad que se hacen espectáculos donde vamos varios, Ujú. pero lo normal es que el cómico vaya solo, en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, claro, como tú vas solo, pues la competencia, digamos, dentro de tu mismo show, eh, no se nota porque estás tú solo, o sea, no la hay, ¿no? Puedes competir con otros artistas que hagan monólogos en otros teatros, pero realmente la competencia de cuando estás tú en el show, como estás solo, no la hay. En cuanto a la competencia leal o desleal, que me habías dicho, o sana, ¿no? Que me Sana, habías comentado. sí. En el ámbito profesional, es decir, hay mucha gente amateur que, igual que lo fui yo, cuando empieza, pues está ahí en un limbo. Yo es verdad que, claro, al ser autónomo desde los 18 años, Jorge, nunca he estado trabajando en la comedia sin estar dado de alta. Pero sí que es verdad que hay un primer periodo en el mundo de la comedia donde la gente amateur, mucha gente, pues no se da de alta hasta que no llega a un nivel profesional, ¿no? Donde ya puede empezar a cobrar por hacer comedia unas cantidades que le permiten pagar esa cuota de autónomo, ¿no? O ese régimen legal. Entonces, yo creo que una vez accedemos al ámbito profesional, sí es bastante sana la competencia que hay dentro del mundo de los monólogos, dentro del mundo de la comedia. Pero si, digamos, bajas al mundo amateur, donde la gente está empezando, Al barro. que se bajas al barro, bueno, a los inicios, por decirlo Sí, a así, los en inicios. los inicios sí que te puedes encontrar con que hay muchísima gente empezando o intentándolo que, bueno, pues no está de alta, ¿no? O a lo mejor cobra en B porque al no poder estar dado de alta, pues tiene que llegar a un acuerdo con el sitio en el que lo hace, en el que no le puede hacer una factura. Entonces, bueno, pues claro, ahí la competencia es se Más podría agresiva. decir, sí, es otro rollo. Pero desde que entras en el escalón este profesional, hoy en día, Jorge, todas las entradas se venden por internet. Todos los teatros tienes que hacer factura para cobrar. Evidentemente, ni te cuento cuando ya vas a trabajar para ayuntamientos o para empresas donde si no hay una factura o hay un sistema, ¿no? de una empresa o un autónomo que facture, pues el evento no se hace Claro. directamente, Sí, ¿sabes? yo lo llevo un poquito más hacia el tema de relación que pueda haber entre cómicos, el cómo Hmm. hablan unos de otros o el cómo, no sé, si puedo de alguna manera al dueño de un teatro interesante decir, uy, es que este ha hecho no sé qué, a ver si puedo entrar yo, o sea, que haya Ya, un tipo de competencia entiendo. sucia, no más hacia el tema de si es limpio el sector, sino entre vosotros mismos al fin y al cabo. Te diría, Jorge, yo estoy un poco apartado, ¿vale? Yo vivo en Palma, Claro, eso te aquí. iba a decir, digo, porque te has ido a una isla, que si no. Sí, 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 estoy un poco apartado. Y sí que es verdad que tengo algunos amigos que he conseguido, digamos, a partir de la comedia o a raíz de la comedia, pero en líneas generales, la mayoría de las personas con las que me relaciono en la comedia son compañeros o empresarios con los que no tengo una relación personal, sino una relación puramente laboral. Entonces, no sé cuánto de mal rollo, qué porcentaje de mal rollo te diría que hay dentro de la comedia. Seguro que lo hay, porque, bueno, pues a veces hablas con alguien que se lleva mal con la otra persona y tal, pero yo personalmente pienso que no hay mucho, Jorge. Yo creo. No, claro, Ah, yo al final le estoy preguntando a Rubén García, sí. qué opina él? Yo diría que no hay mucho. Ah, evidentemente todos queremos ser el Dani Rovira de turno, ¿no? Claro. Ese cómico que lo macro mega peta, que llena teatros, que gana un montón de dinero, que es una cara conocida y que ha conseguido ese objetivo que siempre te planteas cuando te dedicas a esto, que es llegar a ser el top, ¿no? A partir de ahí, ¿cuántas envidias y malos rollos hay? Yo te diría que pocos, creo, Jorge. ¿Los hay? Sí, pero yo No, está creo que genial. Si pocos. tienes al final esa opinión es porque también poco te ha afectado o poco malos rollos has podido tener. Así que es positivo. Yo insisto, a nivel personal, yo no tengo de esto. Evidentemente me llevo mejor o peor, como bien te digo, ¿no? Con algunos compañeros o compañeras que con otros. Ah, pero yo diría que hay poco, Jorge. Nada, Pienso. pues, de categoría.
Nada, nos quedan dos preguntas que son A las que ver. hacemos en todas las entrevistas. Y la ¿Cuánto primera, dinero encima, tengo en el banco y relaciones sexuales el último mes? pues O... parecido, pero no va por ahí. La primera encima va un poco relacionada justamente a lo que estabas comentando ahora de Dani Rovira, que Ujú, es cuál es el sueño de Rubén García, cuál sería su top en el mundo de la comedia, ujú. en lo que te gustaría llegar como modo sueño a llegar a ser. Eh, mm, Te diría que firmaría, si me lo pudieses tú asegurar, eh, firmaría seguir, digamos, un poco en el escalón en el que estoy ahora para siempre. Es decir, poder seguir haciendo mis 100 o 150 actuaciones al año en teatros, donde la gente viene a verme y quizá necesitaría un poquito más de afluencia de público para poder conseguir unos recursos económicos que me permitiesen alcanzar un tipo de vida que todavía no he conseguido lograr, ¿no? Ujú. Am, pero con subir un poquito más, Jorge, yo para mí lo firmaría ya, porque al final hago lo que me gusta, Eso te voy a decir, que disfruto estás cómodo, mucho. por lo tanto. Claro, estoy cómodo haciendo lo que me gusta, tengo tiempo para poder seguir construyendo shows nuevos, ir evolucionando. Me falta un poquito más de reconocimiento público, me refiero de ser un poco más conocido, para pues en esos teatros donde ahora mismo vienen 100 o 120 personas y no conseguimos rentabilizarlos, pues poder estar en 200 o 250, Ujú. que ya es un volumen de público donde se rentabiliza ese show, ¿no? Claro. Esto lo firmaría. Evidentemente, todo lo que venga de más, bienvenido sea, pero yo firmaría esto, ¿sabes? Es decir, que tienes unos objetivos que realmente sí que son alcanzables. Yo pienso que sí, Jorge. De hecho, la progresión, que es en lo que a mí me gusta fijarme, va subiendo siempre y cada año más. Como bien te digo, desde la pandemia ahora es verdad que ha subido mucho, pero siempre ha subido, tío. Llevo 10 años en un teatro de la Gran Vía de Madrid actuando todas las semanas. Y cuando empecé allí venían a verme 30 personas. Y Claro. ahora, ya te digo, estamos en una media de 250. Entonces, bueno, creo que los objetivos son alcanzables. Pero firmaría esto, ¿eh? Sí, sí. Firmaría esto. Poder seguir teniendo ese tiempo para dedicarme a construir shows nuevos y a mis redes y a mi vida como la tengo, solo subiendo un poquito ese porcentaje de gente que viene a verme. De categoría. Y nada, y ya la última, sí que es verdad que en tu caso, como has tenido también otros negocios, yo la pregunta no va únicamente relacionada al tema del sector del humor, Ujú. es saber cuánto has llegado a pagar en un año de impuestos. Pero hablas de IRPF, IVAs, porque son. Al final son todo impuestos. Claro, lo que pasa es que es un poco difícil para mí responderte a esto, porque si meto el restaurante por el medio y metes el Claro, es lo que IVA te de lo. quiero decir, que Claro, cuando es. tenías el restaurante me puedo imaginar que mucho más. Mira, yo lo que te puedo, digamos, no sé si esto te responde a la pregunta, pero más o menos yo estoy en un IRPF de en torno al 30 y pico por cien. Esto es el IRPF que yo pago. Lo digo porque esto es como lo que va vinculado a la renta y más fácil de calcular, porque al final el IVA nosotros lo cogemos, pero luego, o sea, lo cobramos, pero luego lo pagamos, ¿no? Entonces, claro, es cómo se contabiliza esto. Es un poco como complicado. Am, Es decir, que este, cada uno haga los cálculos para saber cuánto gana Rubén. O sea, con eso se podría calcular lo que ganas, pero claro, tu pregunta es cuántos impuestos pagas y es un Claro, poco difícil responderte a cuántos impuestos pagas porque ya te digo, por ejemplo, los IVAs van y vienen, ¿no? claro. Entonces sería injusto que te estuviese diciendo lo de los IVAs porque al final los IVAs también los has cobrado. Sí. Me parece que estamos en un régimen fiscal, una presión fiscal muy alta Ujú. en cuotas bajas, ¿sabes? No, no, ya te digo, no creo que se deban tocar las cuotas altas, es decir, que un tío que gane 50 millones de euros, por poner el ejemplo en lo alto, paga un 50%, pues hombre, a lo mejor es lo suyo, porque es que con 25 millones de euros todos los años hacen muchas cosas, Jorge, Sí. ¿sabes? Pero que una persona que gane, no sé, 40 o 50 mil euros al año esté pagando un 30 y pico por ciento, pues tío, es que la vida es muy cara. Sí. Sé que a lo mejor alguien de Podemos que ahora me está escuchando va a decir capitalista despiadado, pero es que, insisto, con 3.000 euros al mes
se vive, pero no es una vida de rico, que quede claro, es que no es En, una vida de rico en y España no cuesta estaba, mucho. en España no estaba catalogado que a partir de 3.000 euros de nómina eras rico. Por eso digo, 4.000, ¿no? Era 4.000, ¿no? Por lo de los 48.000 al año, creo que era el dato que da, o por lo menos la información que yo vi. Y yo insisto, probablemente una persona que esté cobrando los 1.080 euros del salario mínimo profesional, interprofesional, que nos esté escuchando, le pueda parecer peor. Pero insisto, cuesta mucho, mucho generar 3.000 euros al mes para un autónomo. Cuesta muchísimo, por lo menos a mí me cuesta muchísimo y a los compañeros con los que hablo, sean del sector que sea, les cuesta muchísimo. Entonces, tampoco luego se vive como un rico con 3.000 euros al mes. Por eso creo que es evidente que a partir de un determinado volumen de ingresos, pagar más impuestos es razonable, a mí me lo parece, pero creo que en las cuotas un poco más bajas, la presión fiscal es demasiado alta. Es mi opinión. Sí, porque la conversión al final no es lo mismo. Lo que has dicho, el ejemplo, que con 25 millones, hombre, pues es una putada que te hayan quitado 25 millones, pero no es lo mismo el porcentaje de pasar de 3.000 de facturación a que te quedes con Claro, es 1.700. que a lo mejor estoy diciendo mal las cifras, Jorge, pero yo creo que con 120.000 euros al año ya pagas el 50%, creo, me Creo suena, que, más o creo que menos. incluso algo más del 50. Sí, bueno, pues por ahí están los IRPFs, ¿no? Entonces, claro, ostras, por hacer números, que seguro que algún economista que lo esté escuchando nos va a pinchar y vamos a tener un economista hater, seguro, pero por Nada, hacer, digamos, lo invitaremos a la siguiente entrevista. por favor, y yo quiero estar, pero por hablar, digamos, un poco, poner un ejemplo así a nivel general. Si tú ganas 120.000 euros al año, que serían unos 10.000 al mes, ¿no? 10 por 12, 120.000, Sí, alguien puede decir, por oh, redondear, tío, no sé. por redondear, por hacer números así un poco a la cuenta a la vieja, ¿no? Tú dices, hostia, con 10.000 euros al mes vives como Dios. Es cierto que con 10.000 euros al mes se vive muy bien, faltaría más. Ujú. No hablamos de ser un jeque árabe, digo, con 10.000 euros al mes se vive muy bien. Ya, pero es que te están quitando la mitad. O sea, es que no son 10.000, es que son 5.000. Ujú. Y con 5.000 euros al mes se vive bien, pero no se vive como un rico, que es un poco la crítica que yo quiero hacer, ¿no? Ojalá todos cobrásemos 5.000 euros al mes, pero es que no se vive como un rico. Es que hoy en día un alquiler son 1.000 pavos al mes en un sitio normal, y es que hoy en día vivir, comer y tal son 600 o 700 euros al mes. Entonces, con 5.000, en el momento que tienes que pagar un coche, tienes que pagar unos seguros, no se vive tan holgado. ¿Vale? Claro. Se vive bien, sí, pero no se vive tan holgado. Entonces, desde mi punto de vista, creo que en las rentas más bajas, cuando ya nos metemos en los 3.000, pues está todo como un poco más ajustado. Es mi opinión. Los de No, no, y Podemos se van a además que enfadar conmigo, subiéndole, pero claro, al final subiéndole el coste de vida que ha subido todo, cuanto más le quitas y encima, si le quitas por un lado y sube por el otro, al final la franja que te queda, pues es yo más apretadita. viviría más cómodo en un país, Jorge, donde el que menos gane ganase 2.500. Te soy sincero, ¿vale? Evidentemente no quiero que haya gente que gane 600. No quiero vivir en un país, no me gustaría. Claro. Pero sigo pensando que cuando una persona gana 3.000 o 4.000 euros al mes en esa clase que quieren meter a los ricos, yo creo que tú no puedes llamar rico a una persona que gana 3 o No, 4.000 euros al mes. Es mi opinión. no. No, pero Ah, va un poco ligado a lo que estabas comentando de que se busca que todos cobremos 700. Entonces, si todos cobramos 700 y alguien cobra 3.000, es rico. Esa es un poco la sí, teoría. por eso yo no puedo estar de acuerdo Claro. con ese planteamiento. Lo tengo de respetar, por supuesto, porque creo que hay que respetar, pero no lo puedo compartir. Nada, resumen de la entrevista, todos al teatro a ver el show de haters, que lo paséis estupendamente. Muy bien, tío. Pues Nada, nada, Jorge, Rubén, ha sido un muchísimas placer. gracias por la entrevista, por haberte pasado por aquí. Ah, Y nada, seguro que haremos otra más adelante. Y nada, a por el objetivo de llenar los teatros. a ver si cuando hagamos la próxima ya tengo la web hecha, Jorge. Hombre, va a ser un Bueno, que te vaya muy Nada, bien, muchas amigo. gracias por todo, Cuídate. Rubén. Farsa y Amont. Deu. Un abrazo. Chao, chao.